Este miércoles es un día clave, clave. ¿Por qué? Porque se va a dar la reunión en Uruguay entre Juan Carlos Oblitas y Jorge Fossati. Una reunión en la que seguramente el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol no solamente le ofrecerá el cargo de seleccionador al actual técnico universitario, sino también en el que establecerá los puntos más importantes de lo que va a significar, si dice que sí, la dura tarea de sacar de Perú del último lugar de las eliminatorias. Hoy la opción de Jorge Fossati, es la primera opción para Juan Carlos Oblitas y por ende la Federación Peruana de Fútbol. La falta de que se llegue a la definición de la salida de Juan Reynoso, teniendo en cuenta que hasta la fecha no hay ninguna comunicación oficial de que esta negociación, entre comillas, entre la Federación y Reynoso ha llegado a buen puerto. En definitiva, Reynoso no va a seguir como técnico de la selección. Eso está clarísimo. Se lo han comunicado, él lo sabe, y lo que está pasando en este momento es que se llegue a un acuerdo para establecer la mejor salida posible del cargo de seleccionador. ¿Por qué Fossati es la mejor opción para la federación y por qué creo yo también que es hoy por hoy la mejor opción? Tengo 5 razones. La primera de estas tiene que ver con que conozca las eliminatorias. Es muy importante para mí, en mi opinión, quiero decir, en mi opinión es muy importante que el técnico que se haga cargo de la selección, por el contexto que está viviendo, un equipo sin idea clara de juego, un equipo con muchas dudas, un equipo con tantas dudas que éstas se ven reflejadas en el rendimiento de los futbolistas, con tantas dudas que éstas se ven reflejadas en la cantidad de jugadores que llamaba Juan Reynoso, con tantas dudas que este equipo no sabía qué iba a jugar de un partido a otro, teniendo en cuenta que no había una base titular, por ejemplo. Bases titulares que tienen Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay, todos los equipos que juegan en estas eliminatorias y que jugaron siempre en las eliminatorias. El único equipo que no tenía una base era Perú. En fin, el conocimiento de las eliminatorias es muy importante, porque Fossati sabe qué significa ser técnico de club y cómo trabajar en el día a día, pero también sabe, por su pasado en selección uruguaya y las eliminatorias sudamericanas, cómo trabajar siendo seleccionador, en el que no tienes días, semanas, meses para trabajar sobre una idea, sino un día, 2 días máximo, con suerte, a la mayoría del plantel. Y por ende es muy importante el trabajo fuera del campo, desde la palabra hablada, desde la estadística, desde todo lo que tiene que ver con tratar de que el jugador peruano se vuelva a sentir empoderado, que se vuelva a sentir cómodo, seguro, con confianza. Eso es muy importante. Es cierto que dentro de las elecciones y la búsqueda de técnico, encontrar a alguien que conozca la eliminatoria a veces te cierra puertas, pero ya había una muy abierta que tenía que ver con quién, con alguien con experiencia, que conoce las eliminatorias, con buen presente, etcétera, 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 que era Jorge Fossati. ¿Por qué es importante conocer la eliminatoria? Pongamos el caso Gareca, para no hablar solamente de Reynoso. A Gareca le costó un año entender cómo se tenía que jugar y más que jugar, cómo se tenía que trabajar para obtener resultados en una eliminatoria. Y en ese año planteó inicialmente jugar la eliminatoria como había tenido éxito según la Copa América 2015 en la que Perú salió tercero. En ese primer año los resultados no se le dieron en la primera etapa de los partidos de clasificación al Mundial de Rusia. En esa primera etapa entendió que tenía que hacer un cambio y poner y elegir un perfil del jugador de la selección peruana que no necesariamente estaba vinculado a los grandes futbolistas que habíamos tenido en los clubes del exterior, como Pizarro, como Farfán, como Vargas, como Zambrano, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le tomó un año darse cuenta que había que establecer un perfil, que había que tener el conocimiento suficiente para saber cómo enfrentar la eliminatoria. Bueno, Fossati ya la tiene, ¿no?
Se habló de la posibilidad de Milito, pero era traer un técnico que no tenía conocimiento del torneo, que no tenía conocimiento de lo que significa ser seleccionador. Fossati lo sabe y creo que ahí le saca ventaja a varios, teniendo en cuenta además que ha mostrado un gran presente con Universitario, sacándolo campeón después de 10 años. Además, mostrando buen fútbol, siendo contundente, teniendo una estructura defensiva muy importante, en fin, podríamos enumerar muchas cosas que hizo a favor en Universitario, como otras en contra. Como por ejemplo, a mí por ejemplo lo que no me gusta de Fossati, y esta podría ser una contra, es que normalmente sus declaraciones en la derrota no son las mismas que en la victoria. En la victoria se le ve un tipo muy mesurado, que nunca habla de arbitraje, se le ve un tipo que no es extremista en el elogio, se ve un tipo que habla de que el partido que sigue es el más importante y que eso se lo trata de inculcar a sus futbolistas. En la derrota no me gustó mucho su manera de expresar algunas cosas, como por ejemplo su rechazo frente a algunos arbitrajes, porque habitualmente trataba de buscar culpables fuera de lo que había sido el comportamiento de su propio equipo, por ejemplo. Pero en fin, todos los entrenadores van a tener pros y otros, y todos también van a tener contras. En fin, para mí ese punto era esencial, que conozca la eliminatoria, porque la eliminatoria tiene secretos y no hay que descubrirlos, hay que llegar y saber cuáles son. Y Fossati cumple con ese requisito a la perfección. Punto número 2, tiene que ver con el contexto. El contexto habla de un Perú último de Sudamérica. El contexto habla de un Perú que no sabe a lo que juega. El contexto habla de un Perú que necesita un cambio. Y Fossati, no sé si es un especialista en cambiar el chip, pero ha demostrado en algunas ocasiones que ha sabido cambiar la historia de algunos equipos para bien. Por ejemplo, lo inmediato es Universitario. Universitario con Companucci era un equipo con buen plantel, que generaba, pero no ganaba. Y en definitiva, el clásico que pierde en el Monumental con Alianza termina permitiendo a la administración, liderada por Gianferrari, que no siga con Panucci y que se llame a Jorge Fossati para tomar riendas del club. Y hubo un cambio. Y ese cambio no tiene que ver solamente con la actitud, no solamente con los resultados, sino también con el juego, porque Fossati decidió cambiar la estructura de juego de Universitario y pasar a jugar con línea de 3, en un 3-5-2. Y tomó la decisión de arranque. No dudó. Y eso habla bien de un técnico. No es que llegó a probar, no es que llegó a transmitir dudas, no es que llegó a ver qué le servía y a partir de ahí tomar decisiones. No, llegó y tomó una decisión. Y a veces los jugadores, no a veces, casi siempre los jugadores le creen al técnico que llega convencido de sus ideas, convencido de que así van a lograr algo. Y fue el caso, terminó saliendo campeón con Universitario. Pero no solo en la inmediatez ha mostrado esto, sino también para ir a la eliminatoria, cuando Uruguay, en la eliminatoria rumbo a Alemania 2006, cesa del cargo a Juan Ramón Carrasco, que venía de hacer 7 puntos en 5 fechas, pero venía de perder 3-0 en el Centenario contra Venezuela. Y eso fue determinante. Lo sacaron, entró Fossati, y en el debut de Fossati como técnico de Uruguay pierde con Perú 3-1 también en el Centenario. Uruguay acaba esa sexta fecha tras perder con Perú en el puesto 8 de la eliminatoria. 8. Habiendo empezado primero tras la goleada 5-0 frente a Bolivia en el Centenario, con Juan Ramón Carrasco. Llevó a Uruguay del puesto 8 al puesto 5. Van al repechaje, le gana 1-0 en Uruguay a Australia y pierde 1-0 en Sydney frente al mismo equipo. En penales pierde la clasificación al Mundial de Alemania 2006. En el camino, con Fossati, después de la derrota frente a Perú, Uruguay perdió 5-0 de visita frente a Colombia. Y a partir de ahí se recompone. Le gana 1-0 a Ecuador de local, pierde con Argentina 4-2 de visita, empate en La Paz 0-0 con Bolivia, le gana 1-0 a Paraguay en el Centenario, empata en Santiago con Chile 1-1, le empata a Brasil 1-1 también en el partido de vuelta en el Centenario de Montevideo, empata en Venezuela 1-1, empata en Lima con Perú 0-0,
le gana a a Colombia 3-2 de local, empata en Quito contra Ecuador 0-0, le gana a Argentina en la última fecha y así es como se mete al quinto puesto y al repechaje. Le gana a Argentina con gol, si no me equivoco, de Álvaro el Chino Recoba, a la Argentina de Pekerman, que terminó llegando a octavos de final del Mundial de 2006, eliminado por Alemania en la tanda de penales. Diego Forlán fue goleador de aquella Uruguay de Jorge Fossati. También disputó la Copa América, ¿no? Disputó la Copa América en la que empata con México 2-2, la Copa América de Perú 2004. Le gana a Ecuador 2-1 en Chiclayo, pierde con Argentina 4-2 en Piura, le gana 3-1 a Paraguay en Tacna y luego en cuartos de final empata con Brasil y en penales el equipo brasileño lo elimina. En semifinales empata con Brasil 1-1 y pierde por penales. Esa Brasil que en penales también le gana a Argentina la final y se corona campeona de la Copa América de Perú. Terminó tercero Fossati en esa Copa América porque le ganó 2-1 a Colombia en el Cusco. Y luego vienen los resultados un poco de la eliminatoria, ¿no? En ese camino también, en amistosos, Uruguay juega con España, por ejemplo, pierde 2-0. Tiene otro partido amistoso frente a México que lo pierde en Ciudad de México, en fin. Un poco habla de la experiencia como Fossati como seleccionador. Pero es importante mencionar que ha tenido estas dos posibilidades de agarrar equipos que no estaban bien y llevarlos al primer objetivo, que era tentar la clasificación. Se espera que haga lo mismo con la selección, si fuese el caso que agarre como técnico. El punto número 3 tiene que ver con que también es un entrenador experimentado en Sudamérica, conoce mucho el fútbol sudamericano. Fossati tiene 5 títulos como técnico. Uno en Ecuador, la Liga Ecuatoriana, con Liga Deportiva Universitaria, incluyendo la Copa Sudamericana, que también la ganó con el mismo equipo. Ganó una liga en Paraguay con Cerro Porteño, ganó la Liga Peruana ahora con Universitario, ganó también en Uruguay, entonces, y también en Qatar. Tiene 5 títulos, 4 de estos en Sudamérica. Entonces, conoce muy bien el fútbol sudamericano. Ha dirigido también al Inter de Porto Alegre, de hecho, lo mete en semifinales de Copa Libertadores, de una Copa Libertadores que terminó campeonando el Inter de Porto Alegre, en fin, tiene varios logros a nivel sudamericano y eso habla bien, es un tipo exitoso, donde fue, consiguió, tiene la experiencia de saber cómo se maneja cada una de las ligas a nivel sudamericano y eso creo que es importante, porque te da a veces un conocimiento de las características, de la esencia del jugador ecuatoriano, del jugador uruguayo, del jugador tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso es importante. Sobre todo el conocimiento, pues, del jugador ahora peruano, tras haber dirigido este 2023 a Universitario. El punto número 4 tiene que ver con que tiene un buen comando técnico. En Universitario hablan muy bien del comando técnico de Jorge Fossati, ¿no? Que tiene un primer asistente, el Pocha le dicen, que es muy atento a todas las situaciones que por ahí el primer entrenador no las ve siempre como, estamos jugando, no sé, me imagino, estamos jugando con uno menos, hay que sacar la pelota. O sea, hay cosas que el entrenador a veces está pensando en un cambio, en algo por el estilo, y necesita que el asistente se dé cuenta de los detalles que pasan dentro de la cancha, que son a veces determinantes. Su nuero, sí, su nuero, es alguien que hace un poquito de todo en el comando técnico de Fossati. Después está Sebastián Avelino, el PF, que es, como me dijeron en la U, es bravo. O sea, es bueno, es muy bueno desde la chamba. Sabe muy bien cómo realizar las cargas, qué partido van a jugar y a partir de ahí saber que el técnico trabaja mucho en lo futbolístico, entonces bajar las cargas físicas de los futbolistas por separado, en colectivo, etcétera. Es un muy buen planificador dentro de la cancha. Entonces, tiene trabajo también el comando técnico con mucha estadística, se habla mucho en los jugadores de Universitario para tratar de darle una mejoría a cada uno de ellos en lo individual y lo colectivo desde el objetivo, que es la estadística, en fin. Tiene un buen comando técnico Jorge Fossati, digamos, a la vanguardia de lo que es el fútbol actual. No es un comando técnico desactualizado ni nada por el estilo. Es un trabajo, comando técnico que trabaja muy bien en ese sentido. Y el último punto tiene que ver con la sabiduría táctica de Fossati. O sea,
yo no tengo ninguna duda, y esto se lo pregunté también a algunos jugadores de Universitario, en off, no voy a decir sus nombres, que Fossati llega a la selección y va a jugar con línea de 3. O va a plantear el sistema 3-5-2. Porque es un. A ver, no es un técnico que plantee este sistema para determinado partido. No, lo planteó siempre, en toda su carrera. Entonces, conoce los secretos del sistema. Sabe muy bien qué tiene que hacer cada jugador y en cada situación, porque jugó toda su vida con este sistema de juego. Al que creo que yo puede acoplar a las características de nuestros jugadores para enfrentar esta eliminatoria, tranquilamente. Yo creo que no va a ser algo trillado, porque no va a ser algo que utilice para jugar con Brasil y hay que ser defensivo, 5 atrás, hay que meternos atrás. No, lo utiliza siempre, independientemente de su idea, de su planeamiento. Y en Universitario también me han hablado muy bien, y eso también algunos colegas extranjeros, que es un gran planificador de partidos, Fossati. Que, por ejemplo, la U están convencidos que desde el plano, desde la pizarra le ganó a Corinthians el plano táctico. Pero claro, a veces la jerarquía y las situaciones lo llevaron a perder, y de manera justa, obviamente. Pero en la pizarra le terminó ganando. Lo mismo que a Goiás, por ejemplo, cuando la U fue a jugar allá y terminó perdiendo, pero en fin, en la pizarra dicen que es muy bueno Fossati. Muy bueno, o sea, sabe muy bien establecer una táctica para determinados partidos, estudia muy bien a los rivales, sabe de qué pie cojean, sabe por dónde los pueden atacar, en fin. Tiene esa sabiduría que la maneja desde la experiencia, y dicen que desde un buen mensaje, porque no es el que te llena la cabeza de 50.000 mensajes, sino alguien que va directo al grano. 3, 4 indicaciones, punto, se acabó. Vamos a hacer esto, 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 el rival hace esto, hay que aprovechar esta situación, punto. Se acabó. Y algo que tiene muy importante Fossati, que creo que le podría sacar el jugo a la selección, es la pelota parada. O sea, en la U me han comentado que trabaja la pelota parada excelente, excelente. Y Cabanillas lo contó en Cojo y Manco. Tiene 10 jugadas por cada una de las situaciones de pelota parada que tiene la U en ofensiva. 10 de córner de la derecha, 10 de córner de la izquierda, 10 de pelota cruzada de derecha, 10 de pelota cruzada de la izquierda, 10 de tiro libre a mitad de la cancha para tirar. Trabaja muy bien en ese aspecto, y creo que en defensa y en ataque. Al comienzo le costó a la U, en defensa sobre todo, con la pelota en movimiento, marcando la zona. Después lo mejoró, ya no le hicieron más goles de pelota parada a la U. Entonces creo que ese punto es importante para la selección, porque a veces, decía Peredo, ¿no? Cuando no se puede jugando, la pelotita parada. Y si hay un especialista en la pelota parada que la trabaja de muy buena manera, pues hay que sacarle provecho. Hay que sacarle provecho, como lo ha sacado Universitario de Deportes. Estas son las 5 razones por las que yo pienso que hoy por hoy Jorge Fossati es la mejor alternativa para ser técnico de la selección peruana. Después veremos. Primero se acepta, segundo cómo le va, y tercero, siempre habrá, si da lugar, un momento para establecer una posición positiva, o si no es el caso y es lo contrario, pues por supuesto que siempre habrá crítica. Les mando un abrazo como siempre, gracias por ver el canal, suscríbanse, denle a la campanita. Chao, chao.